Hola, quería dar las gracias porque por fin he superado los 1000 suscriptores. Me ha costado mucho tiempo hacerlo y también subir muchos videos, pero me pone muy contento. Sé que parece una cifra baja, pero estoy feliz igual. Y voy a seguir subiendo videos a los que los tengo acostumbrados. Y si no se han suscrito aún, suscríbanse. Besos. Los veo con el video. Moisés y los 10 mandamientos es sin dudas la gran sorpresa de la temporada televisiva argentina. Hay que decir que no es casual que Telefe haya colocado esta ficción en horario central, a las 22:30 horas. Canal 11 presumía de antemano que Moisés sería un éxito seguro. Aún así no dejan de impactar las cifras que esta superproducción brasilera está generando desde su debut en cuanto a niveles de audiencia en una TV como la Argentina, en donde no hay desde hace años productos que alcancen los 20 puntos de encendido, salvo el inoxidable Showmatch. Moisés estrenó el lunes 28 de marzo con 14,9 de audiencia, siendo lo más visto del día, superando las otras ficciones de aire. Al día siguiente, en vez de disminuir en audiencia, como suele pasar en general producto del efecto post-debut, subió, trepando a 15,4. Quedó segunda tras el partido de Argentina frente a Chile por las eliminatorias, que marcó poco más de 22 puntos de encendido. Al tercer día superó los 18 puntos y desde allí en adelante siempre se mantuvo en niveles de público oscilantes entre los 17 y casi 19 puntos de rating, ganándole a las novelas argentinas y a las novelas turcas por igual. Pero, ¿qué hay detrás de Moisés y los 10 mandamientos? ¿Cuál es la explicación de su éxito? ¿Cómo le fue cuando fue transmitida en su país de origen y en otros lugares del mundo? ¿Todo lo que se cuenta en Moisés es verídico? ¿Qué hay de cierto y qué hay de fantasía? ¿Asistimos al nacimiento de un nuevo género de telenovelas, las telenovelas bíblicas? ¿O Moisés es un caso aislado de ficción bíblica exitosa? A despejar algunas dudas. Moisés y los 10 mandamientos es exponente actual de una larga tradición de productos comerciales que toman como sustancia de sus tramas argumentales los pasajes del libro más antiguo y popular de todos, la Biblia. Yendo específicamente a Moisés y los 10 mandamientos, hay antecedentes de esta historia plasmados fuertemente en el mundo del cine. En 1956, Charlton Heston es figura de la superproducción bíblica estadounidense titulada Los 10 Mandamientos. En esa época la industria del cine estadounidense se había vuelto adicta a montar películas basadas en historias bíblicas. Los 10 Mandamientos fue continuidad de ese proceso y acabó siendo un inusitado éxito de taquilla y de crítica, con actuaciones y escenas memorables, y siendo la producción más cara hecha hasta ese momento. Hubo que esperar hasta 1998 para que la historia de Moisés fuera expuesta con éxito nuevamente en los cines. Disney junto a DreamWorks se anotó elogios y críticas en iguales cantidades con su adaptación de la vida de Moisés titulada El Príncipe de Egipto, basada sobre todo en la figura del faraón Ramsés y creada con el estándar de película animada de ese entonces. Ya en 2014 vendría Éxodo, Dioses y Reyes, protagonizada por Christian Bale, Sigourney Weaver y Ben Kingsley, entre otros. Si bien esta película, dirigida por Riley Scott y firmada entre Gran Bretaña y España, cumplió en taquilla, ya que casi duplicó el costo de inversión, lo cierto es que no fue muy bien vista por la crítica especializada, la cual se sintió parcialmente decepcionada con el producto final en su generalidad. Si nos centramos en la televisión, no hay tantos antecedentes de ficciones basadas en la vida del profeta Moisés. Más bien hay unas pocas, de manera aislada y sin éxito concreto. Por eso es que Moisés y los 10 mandamientos sorprendió por duplicado. El origen de Moisés y los 10 mandamientos hay que buscarlo en el canal brasilero Record, cuya propiedad le pertenece a la llamada Iglesia Universal del Reino de Jesús, con fuerte presencia en Brasil, Argentina y otros países, creadora del famoso eslogan Pare de Sufrir y los programas evangelizadores de la trasnoche televisiva argentina, entidad cuestionada
y apreciada por igual. La cabeza de esta iglesia es Edir Macedo, procesado hace muy poco por la justicia brasilera, acusado de lavar el dinero procedente de los diezmos de sus creyentes. El canal Record, dado su origen, se especializa en la creación y difusión de programas y ficciones basadas en el Evangelio. Antes que Moisés y los 10 mandamientos, ya habían difundido otras ficciones basadas, entre otros, en Jesús y en su padre, José. También ha emitido productos extranjeros como el laboratorio de Dexter, Star Trek y los expedientes secretos X. Pero lo cierto es que con Moisés este canal acabó dando el batacazo. Antes, Canal Record había logrado 2 éxitos, Isaura la esclava y Prueba de amor, pero no con la dimensión de Moisés. Esta producción debutó en marzo de 2015 en la TV brasilera y se emitió hasta noviembre de ese año. Costó $250.000 por capítulo y fue pensada para 150 episodios. Apenas debutó se transformó en un fenómeno de audiencia, con lo cual fue prolongada a 176 capítulos divididos en 2 temporadas. Si bien compitió en horario central con el poderoso líder de audiencia, el canal O Globo, lo cierto es que hizo sufrir a este canal más de la cuenta. O Globo presentó una ficción llamada Babilonia, basada en la vida de 3 ambiciosas mujeres, con la vuelta a la TV de Adriana Esteves, Carminha en Avenida Brasil. Babilonia incluyó en su trama la historia de amor entre 2 mujeres, y eso le supuso fuertes críticas de la Iglesia Universal y de sectores políticos conservadores, lo que la llevó a caer en audiencia emisión tras emisión, ganando siempre, aunque por poco margen, ante Moisés. La expansión de Moisés dentro de la grilla televisiva brasilera supuso una enorme humillación al canal O Globo. Hay que retrotraerse a 1990, cuando la novela Pantanal, hecha por un canal adversario, logró un inédito éxito para encontrar una situación similar de la señal O Globo, siendo dañada en audiencia por una ficción ajena en horario central. Incluso Moisés tuvo el atrevimiento de ganarle a Jornal Nacional, el telenoche brasilero hecho por O Globo, aunque con mayores números de audiencia que su par argentino. Dado el fracaso de Babilonia, O Globo adelantó la salida al aire de su sucesora, la novela Las reglas del juego, protagonizada por Cauã Raymond, Jorgito de Avenida Brasil, y por Susana Vieira y José de Abreu, entre otros. Aún midiendo más que su predecesora, Las reglas del juego también sufrió los avatares de enfrentarse a Moisés. El éxito televisivo de Moisés llevó al canal Record a filmar una película basada en el propio producto televisivo, titulada Los 10 mandamientos, que vendió más de 3 millones de tickets en los cines y acabó siendo otro suceso de masas. Tras su conclusión en Brasil, Moisés dio la vuelta al mundo, siendo emitida en Estados Unidos y países de Centroamérica. Cuando llegó a Chile, volvió a darse una situación particular. La señal estatal TVN fue quien emitió Moisés en Chile, difundiéndola de domingos a jueves a las 22:30 horas. Nuevamente Moisés consiguió el éxito. Desde su debut, orilló siempre entre los 11 y 14 puntos de audiencia, una marca enorme de encendido por ser emitida por el canal público. Moisés logró que TVN trepase el segundo puesto en el podio de las señales más vistas, siendo superado solo por Mega, el canal privado emisor de exitosas novelas chilenas y turcas. La enorme difusión del producto hizo que TVN convocase a 2 de las figuras de la historia, Sergio Marrone, conocido como Ramsés, y Camila Rodríguez, conocida como Nefertari, para que diese una serie de entrevistas a medios chilenos. Marrone atribuyó el éxito de Moisés a la masividad de la Biblia, así como a la inversión económica hecha para la novela, al guión, a los efectos especiales presentes en la trama y a los valores humanos transmitidos por los personajes de la historia. Luego de emitirse en Chile, Moisés desembarcó en Argentina, logrando la enorme popularidad de la que disfruta actualmente. Los argentinos sabemos convertir ficciones brasileñas en auténticos éxitos con solo parpadear. El Clon, El color del pecado, Isaura la esclava y Avenida Brasil son ejemplos de ello. Ante tanta novela brasileña ya vista en nuestro país, llama la atención que no haya tantas caras conocidas en Moisés. Es que la mayoría de los actores que aparecen en esta ficción son exclusivos del canal Record y por ende han hecho novelas bíblicas la mayor parte de su trayectoria.
novelas no difundidas en Argentina. Hay actores ya vistos por la mayoría, pero son pocos. A saber, Sergio Marrone en El Clon, Kiko Pisolato y Vera Zimmerman en Rastros de Mentira, C. Carlos Machado en Señora del Destino, o Samara Filippo en Chocolate con Pimienta y El Color del Pecado. Hay alguien conocido para los argentinos, pero por causas ajenas a lo laboral. Se trata de Luciano Zafir, ex esposo de la estrella brasilera Xuxa, que actúa en Moisés bajo un personaje secundario llamado Mequetre. Moisés supuso la vuelta al éxito de Zafir tras años de desaparición del medio televisivo. Aunque Moisés fue apoyada desde su inicio por el televidente argentino, no se ha librado de críticas negativas. Tras su estreno, la opinión de la sección Espectáculos del diario Clarín fue que Moisés tenía una grandilocuencia visual que luego no se correspondía con el guión, previsible por estar atado a las ya conocidas historias de la Biblia y falto de emotividad. Esa misma crítica es la que sufrió de parte de otros medios de comunicación cuando la novela se emitió fronteras afuera de nuestro país. Las licencias que se tomaron los guionistas a la hora de armar la trama también generaron no pocas quejas. Es que no todo el elenco que aparece en Moisés figura expresamente en los relatos bíblicos o históricos. Hay certezas, más firmes o más endebles, de que históricamente han existido algunas personalidades presentes en Moisés. Por ejemplo, Ramsés, Seti I, Tuya, Enlil o Nefertari. En otros casos, hablamos de personas que como mínimo hayan existido o no en sí, y figuran en la Biblia, como Moisés, Jocabed, Miriam o Josué. La situación se vuelve opuesta cuando mencionamos a personajes menores como Apuki, Shurit, Baketmut o Gaiji, que fueron creados especialmente para Moisés. El caso más esencial de estos es el de la villana del cuento. Hablo de Junet, la ex prostituta que logra inmiscuirse en el palacio gracias a que su amante, el también inexistente general Disebek, se casa con la princesa Herondmire. Junet acaba casándose con el sacerdote Pacer, para luego tener una hija llamada Nefertari, que en sí pertenece a Disebek, pero solo él y la propia Junet lo saben. Aún más inexacto se vuelve todo cuando nos enteramos que los expertos nunca lograron descubrir cómo se llamaba la madre de la misteriosa Nefertari, de la que incluso se sabe tan poco que hay dudas sobre cómo acabó muriendo. Las gruesas equivocaciones u omisiones u distorsiones con respecto a la historia oficial son muchas. Por ejemplo, en la historia bíblica, Moisés no llega a los 5 años cuando intenta mostrar su hidalguía hacia el indiferente faraón Seti I y coloca un trozo de carbón caliente en su boca. Eso le produce profundas heridas en el paladar y las cuerdas vocales y problemas en el habla que lo acompañarán incluso hasta su adultez. Esto no se ve plasmado en la novela, aunque hay que decir que hubiese sido incómodo quizás tener a Guillermo Winter tartamudeando sus líneas en cada escena. Según lo poco que se ha podido descifrar entre los vestigios que dejó la antigua civilización egipcia, el sacerdote Pacer tuvo 2 hijos. Nefertari, que aparece como su hija en la historia, no tuvo parentesco alguno con él. Incluso se desconocen con claridad quiénes fueron padres de Nefertari. Enlil, que es señalada como hermana de Ramsés, para algunos expertos fue en realidad esposa de este. Justamente se habla sobre que Ramsés tuvo 2 hermanas y un hermano. También se dice de él que se casó siendo adolescente y que al mismo tiempo que tuvo como esposa a Nefertari, también tuvo como esposa a Isis Nefer, quien no aparece en la novela y a quien conoció primero. Esas son solo algunas fallas o agujeros en la trama. Está claro que la historia fue adaptada para darle un toque de melodrama televisivo. Sin dudas, el gran punto alto de Moisés es la puesta escenográfica, los planos en exteriores, el vestuario de época y la utilería. El esfuerzo hecho en conseguir la perfección en todos los aspectos mencionados previamente ha llegado a ser extremo. Hay 2 momentos memorables que fueron aplaudidos por todos los que vieron la novela. En primer lugar, los efectos que se usaron para plasmar las 10 plagas que atacan Egipto cuando Dios decide castigar a ese pueblo por sus pecados. Plagas que incluyen una feroz tormenta, una invasión de insectos
y la conversión del agua de la ciudad en sangre. En segundo lugar, el momento que se puso un pico de audiencia en Brasil, cuando Moisés abre las aguas del Mar Rojo en dos, con el simple toque de su bastón, justo cuando los hebreos intentan escapar de los soldados egipcios. Eso supuso solo una porción de toda la magnificencia técnica llevada a cabo para grabar la novela. Cuando se grabaron las escenas de exteriores de Moisés, tanto en el desierto de Atacama como en Medio Oriente, los actores y el equipo técnico debían soportar las inclemencias del clima con temperaturas extremas bastante fastidiosas, grabando a horarios en donde el ambiente estuviese más agradable. Crear Moisés y los 10 mandamientos demandó un equipo de 100 personas, 28 escenarios distintos, la construcción de una ciudad de más de 7.000 kilómetros cuadrados y una etapa de editado e inclusión de efectos especiales llevada a cabo en estudios de Estados Unidos. La historia abarca desde el nacimiento de Moisés hasta el momento en el que él logra torcer la necedad de Ramsés, consiguiendo que éste decida liberar al pueblo hebreo de la esclavitud y dejándolo salir de Egipto hacia un lugar más próspero. La mención a los mandamientos surge cuando acaba el éxodo del pueblo hebreo a través del desierto de Egipto y Moisés logra llegar al monte Sinaí, en donde recibe de parte de Dios 2 tablas de piedra que incluyen 10 principios morales elementales para la vida en sociedad, 4 de ellos relacionados al amor hacia Dios y los otros 6 al amor al prójimo. Los 10 mandamientos presentes en esas tablas fueron: amarás a Dios sobre todas las cosas, no dirás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. No puedo acabar el video sin la nota de color. En toda producción televisiva, la realidad supera la ficción. Al igual que en Avenida Brasil, en donde 2 de los protagonistas, Murillo Benicio y Débora Falabella, se enamoraron, aquí pasó algo similar. Guillermo Winter, o Moisés, y Giselle Itier, o Ziporá, iniciaron una relación en plena filmación de la novela. Al principio negaron el amorío, luego, al ser pescados por los paparazzis en bares y recitales, acabaron admitiendo que estaban en pareja. Esto fue todo. Ojalá les haya gustado. Besos. Y sigan pendientes de Moisés y los 10 mandamientos.